Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Laura y hoy les voy a explicar algunos ejercicios que han caído en semestres pasados para que esto pues como que les pueda ayudar a resolver el parcial que vayan a presentar de señales. Iniciemos por lo más básico. Este ejercicio nos dice cómo construir la siguiente figura usando señales básicas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros vemos que acá tenemos tres escalones unitarios, solo que uno, pues los tres están desfasados y estos dos presentan distintas amplitudes. Recordemos que el escalón unitario inicia, pues o se define como cero cuando t es menor a cero y uno cuando t es mayor o igual a cero. Entonces acá para construir esta señal lo que tenemos que hacer es mover este dos unidades a la izquierda, mover este una unidad a la derecha y multiplicarlo por 2 para poder tener esta altura y a este moverlo dos unidades a la derecha y multiplicarlo por -2. ¿Qué pasa? Para poder hacer esto nosotros tenemos que recordar el siguiente paso, que es cómo se mueven o se trasladan las funciones. Cuando nosotros tenemos una constante k, dentro del paréntesis podemos mover la función a la derecha o a la izquierda, mientras que cuando está por fuera del paréntesis se mueve arriba o abajo. En este caso lo vamos a trabajar desplazándola de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Entonces, para hacer el primer escalón quiero que vean esta imagen. Para poder construir este escalón de altura 1, pues no tengo que multiplicar por ningún escalar porque es de altura 1 y el escalón unitario siempre es de altura 1. Lo que voy a hacer es que para poder tener esto necesito un escalón que esté corrido dos unidades a la izquierda y otro que esté corrido una unidad a la izquierda. ¿Por qué? Porque esto se va a restar punto a punto. Entonces, por ejemplo, para acá, 0 menos 0 me da 0. Pero acá yo tengo 1 menos 0 me da 1. Y ya para este lado tenemos 1 menos 1 que siempre me va a dar 0. Por eso es que acá yo tengo que Z1, que va a ser este primer escalón, es el escalón unitario movido dos veces a la izquierda, que sería este azul, menos, porque recuerden que hacemos una resta, el escalón unitario que está movido a la derecha. Lo mismo yo voy a hacer para estos otros escalones, que los multiplico por 2 y por -2 y los tengo que desplazar a la derecha. Para poderlos desplazar yo tengo que usar el signo menos. Y se hace de esta misma manera. Ya la función z va a ser la suma de esas tres funciones, que explícitamente viene a ser como toda esta chorrera. Entonces ahora voy a ver si me da, eso ahí me dio, para que vean todo el examen así de corrido, pues todo el punto. Por si lo quieren observar, por si quieren pausar el video y copiarlo. Bueno, sigamos con nuestro siguiente punto. El siguiente punto dice, grafique omega t teniendo esta función. Acá simplemente lo que nos va a hacer k es que nos va a desplazar la función a la derecha o a la izquierda, dependiendo del valor de k. Yo en este momento voy a tomar como que a fuera 0. La única diferencia de que si cambiamos a por 1, 2, 3, 4, lo que sea, va a ser cuánto se va a desplazar. Y recordemos que esta R hace referencia a la función de la rampa escalada. Entonces, ¿cómo se define la rampa? La rampa va a ser 0 si t es menor a 0 o va a ser t si t es mayor o igual a 0. Yo lo que voy a hacer es iniciar reemplazando este k para saber cuánto se me va a mover. Cuando yo reemplazo, obtengo que la función de la rampa viene definida por 2t menos 2, o sea, va a tener un desplazamiento de 2 unidades. Y acá simplemente yo tengo zt y tengo r de t. Lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar estos valores de tiempo de -2 a 2. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué de -2 a 2? Porque si ustedes le prestan atención al ejercicio inicial, estaba entre -2 y 2. Yo por eso estoy tomando estos valores, porque yo podría graficar toda la función, pero pues la gracia es comparar con respecto al primer punto que nos da. Entonces yo hice esta tablita, este reemplazo es muy fácil, es muy tedioso, pero ustedes llegan y cogen como, bueno,
Si t es menos 2, entonces z de menos 2, u de menos 2 más 2, menos 2 más 1, menos 2 menos 1, y así van reemplazando. Cuando ustedes reemplazan, les dan estos valores. Esto es para la función z de escalón unitario, que acá yo la grafiqué con ayuda de Python, que ahorita les muestro el código, y también pues grafiqué la de la rampa. Y este es el resultado cuando se multiplica punto a punto. Tenemos como si fuera esta partecita un diente de sierra y aquí se invierte. Para que lo puedan ver mejor, acá está la gráfica. Entonces tenemos la función z, que es el escalón, la rampita en morado y nuestra función w de t, que viene a ser esta en rosado. Ahora les voy a mostrar pues el ejercicio completo, por si lo quieren ver, por si le quieren tomar pantallazo, lo que necesiten. Bueno, vamos con el siguiente ejercicio de transformadas de Fourier. Bueno, nos dice, encontrar la transformada de Fourier de la siguiente señal. Nosotros podemos ver que esto es una señal compuesta. Entonces, ¿ustedes qué tienen que analizar? Primero, la función, pues para encontrar la transformada de Fourier, ustedes tienen que tener una señal que es periódica y continua. Es decir, periódica porque en algún punto se vuelve a repetir ese patrón, y continua que no tiene ni interferencias ni saltos en cualquier número que usted le meta. Otra cosa que tenemos que recordar, y esto pues voy a tratar de dibujarlo con rosadito. Una función, sea seno o coseno, siempre va a venir como a coseno o a seno de omega t más el desfase. ¿Cierto? Ay, perdonen que quede tan chueco, pero bueno. A es la amplitud, que en este caso sería 4. Tiene una amplitud de 4. Omega t más el desfase, esto a la final, esto completico, viene a ser un ángulo teta, que uno dice como coseno de teta, seno de teta. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta es que omega es igual a 2πf, y recuerden que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces esto nos queda así, un poquito chueco, pero bueno. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta para este ejercicio es el siguiente, pues como la siguiente expresión de exponentes, porque esto se usa mucho acá como pues para poder obtener los resultados que queremos. Esto es un signo de multiplicación. Acá simplemente esto es para bajar los exponentes. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, nosotros vemos que esta función x de t viene compuesta por dos funciones, seno y coseno. El seno es continuo y par, y el coseno es también continuo y par, pero a mí nada me garantiza que la multiplicación de estas sea una función par. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, antes de meternos acá, vamos a ver que si sea continua y par. Entonces, nosotros lo que hacemos es que cogemos el omega sub 0 para cada una y le encontramos el periodo. Para la función de seno es un cuarto y para la función de coseno es un medio. Entonces nosotros vamos a encontrar la relación entre ambos periodos, que sería T1 sobre T2, que es decir, un cuarto sobre un medio. Y eso es un número racional. Como es un número racional, la función es periódica. ¿Y cuál es su periodo? Pues de toda la función como tal. Bueno, ustedes lo que van a hacer es que van a reemplazar el numerito de arriba, para ambas funciones. Entonces va a ser como un cuarto, dos cuartos, tres cuartos, como se muestra acá. Y para este sería un medio, dos medios, tres medios. Y así. Y ustedes lo que tienen que hacer es encontrar como que un punto en el que los dos den lo mismo. Por ejemplo, 4 cuartos, si simplificamos es 1. Y 2 medios, si simplificamos es 1. Como en ambos nos dio 1, se puede decir que el periodo t es igual a 1. Y podemos concluir que la función es periódica y continua. Ya con esto aplicamos la definición de la transformada de Fourier por parte de integral, pero como estos son senos y cosenos, lo podemos hacer por igualación. Entonces simplemente inicio reemplazando el valor de k, y la definición que viene por teoría de la identidad de Euler es esta. O sea, esta es su definición. Entonces, ¿yo qué les dije que era teta? Yo les dije que era lo que estaba dentro del paréntesis. Ay.
dentro del paréntesis. Simplemente reemplazo el valor de teta dentro del paréntesis y luego aplico las propiedades. Ay, Dios mío. Aplico la propiedad de multiplicación que les dije que podíamos aplicarle a los exponentes. Finalmente, ustedes lo que van a hacer es que la transforma de Fourier viene definida por esta expresión y nosotros ya tenemos el omega sub 0, que el omega sub 0 es el que acompaña pues al pi, 8 pi. Como dato curioso, pues ustedes acá pueden ver que el Euler está positivo, entonces dentro del paréntesis va negativo. Si el Euler está negativo, dentro del paréntesis va positivo. Pues esto es como un mini tip. A la final lo que ustedes van a hacer es expandir todo eso. Ya vamos a ver cómo queda expandido. Pero pues por si le tienen que tomar screenshot o algo. Sigamos. Acá pues tengo simplemente la función expandida. Para el coseno yo hice lo mismo, pero ¿qué pasa? En el coseno nosotros encontramos que estaba multiplicando por un k. Entonces, ojo, no olviden multiplicar ese k, porque esta función que ustedes ven acá es para coseno solito. Para k coseno, ustedes lo único que tienen que hacer es multiplicar por k. Entonces, por eso ustedes pueden ver que yo usé la definición de la transformada de Euler, pero la multipliqué por 4, que ese fue el valor que me dio k arriba. Y simplemente resolvemos de la misma manera y obtenemos esto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos tanto el 4 seno, el 4 coseno y el 5. Es más, no me acuerdo si multipliqué el 4 seno. Espero que sí. Espero que sí, y si no lo multipliqué, pues ya saben que ustedes sí lo multiplican. Y tenemos este 5. Bueno, este 5 es una constante. Acá yo cometí un pequeño error, pero pues para corregirlo me toca modificar todo el documento. Pero acá tenemos una constante A equivalente a 5, no a 4. Aquí yo puse 4, pero es 5. Más, esto lo voy a resaltar con rojo porque esto no va a 4, va a 5. Entonces simplemente lo que hacen es que aplican la definición de la transformada de Fourier para una constante, que es la constante multiplicada a 2pi por el delta Dirac, que esto nos da 10pi delta Dirac. Y a la final, pues tenemos que sumar todos los resultados que nosotros obtuvimos, que es el 4pi, este omega, bla, 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 más esto. Ustedes dirán, ay, Lau, ¿de dónde salió esto? Bueno, esto sale de que cuando tú tienes ya la del coseno y la del seno, pues tienes que empezar a simplificar. Y la simplificación pues siempre es larguita, como para yo ponerla acá. Entonces por eso simplemente puse la respuesta como tal ya de lo que daba. Entonces, esta es la respuesta final. Si simplificar, si la quieren simplificar, pues simplifíquenla si les da. Acá lo pongo para que lo vean todito. Y vamos con el siguiente punto. Pero el siguiente punto es de ya programación. Pues todos los puntos que siguen acá son de programación. Entonces pues les voy a mostrar más o menos yo cómo lo programé. Entonces, acá primero les voy a mostrar el código que usé para el primer punto. Creo que ahí se puede ver. Igual si no, acá lo voy a pasar lentico para que ustedes puedan ver cómo es el código. Pueden pausar el video. Y nada. Acá tenemos el código, bla, bla, bla. Bueno, acá pues vamos a aplicar esta función con el último número de cédula. Mi cédula termina en 0. Entonces por eso yo estaba usando 0, porque termina en 0 mi cédula. El ejercicio lo tengo acá. Dice como definir la frecuencia de muestreo para la siguiente señal. Acá pues simplemente lo hacen con A igual a 2. Pues lo hice con A igual a 2 como para mostrarles otra forma, pero mi cédula termina en 0. Entonces lo que yo entregué en el parcial pues fue aplicando esto en 0. Recordemos que pues el teorema de Nyquist nos dice como la frecuencia de muestreo, el número de muestras por segundo debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima o más alta contenida en la señal original. Dado que no nos indican la frecuencia de la señal en el enunciado, yo usaría una frecuencia de muestreo de 10 porque lograba capturar todos los datos de la señal sin tener un sobremuestreo, pero tampoco que me faltaran datos. Simplemente importo las librerías. Ay, acá sí hice la corrección de A igual a 2.
Acá simplemente pueden poner también A igual 0 o pues el número que les pongan a ustedes en el examen. Em, Simplemente eso lo que nos va a hacer es un desfase de la señal, no más. Acá está el código. Recordemos que es una composición de una senoidal y una cosenoidal. Y pues eso dice como que tú lo tienes que mostrar por 10 segundos. Entonces por eso yo puse duración 10. Simplemente se crea el vector de tiempo, de duración y la duración según la frecuencia de muestreo. Y ya pues nos sale esta gráfica. Que normalmente así es como se ve una gráfica de una combinación entre senoidal y cosenoidal. Luego dice, programar el periodograma de Welch sin usar la función de SciPy, mediante la función que reciba la señal X y haga la partición de la misma usando M muestras por segmento y S muestras de solapamiento. Entonces simplemente yo lo que hice fue que partí la señal en longitud M con S muestras de solapamiento. Se aplica una ventana de Blackman. Nosotros tenemos muchas ventanas. Eso el profesor les va a dar una tablita y ustedes verán qué ventana escogen. Pues eso es como muy de lo que ustedes decían, cuál es mejor. Yo acá no tengo la tablita a la mano, pero bueno. Se calcula la transformada discreta de Fourier, se obtiene el periodograma para cada segmento y se promedian los periodogramas. Entonces simplemente yo creo una función del periodograma de Welch, acá defino la ventana de Blackman, el número de segmentos y pues acá lo que le tengo que meter a la función para pues que me saque el resultado, porque esto a la final yo estoy definiendo una función. Voy a pasar lento pues para que puedan ver el código. La verdad es que ustedes también pueden encontrar estos códigos en internet. Entonces pues yo que me voy a poner acá sabiendo que hay que usar las herramientas, muchachos, hay que usarlas. Y, y simplemente pues el código hace toda su magia. Acá simplemente está evaluando la función que yo tenía. Acá definimos los parámetros, dependiendo de lo que ustedes, pues dependiendo de las muestras que le pidan y el solapamiento. Recuerden que la gracia no es tener un sobresolapamiento o un sobremuestreo. Pues traten de lo que ustedes le estén metiendo sea como coherente. Acá simplemente llamo a la función y la ploteo. Que recordemos que esto se plotea en Hertz versus densidad espectral de potencia. Entonces, este es el periodograma que me dio a mí. Finalmente tenemos, bueno, les voy a mostrar dos ejercicios de filtros. Este es cortico, dice una señal fisiológica definida entre el rango de 20 y 35 Hz, se toma con una frecuencia de muestreo de 100 Hz. Se tiene que diseñar un filtro pasaaltas y un pasabajas, pero estos van a atenuar, o sea, este va a ser 10 veces menor en amplitud de la señal y este va a ser 100 veces menor en amplitud de la señal de entrada. Es decir, nos atenúan. Entonces simplemente importamos las librerías que necesitamos, definimos los parámetros. FS, ustedes normalmente van a ver que esto es frequency sample, o no me acuerdo si se dice así, pero es la frecuencia de muestreo. Por teoría, pues recordemos que ahorita les mencioné como el teorema de Nyquist para saber cómo era la frecuencia de muestreo. Entonces ustedes cogen FS entre 2. Así se hace para código, cuando es en papel se hace diferente y simplemente escogemos el filtro pasabajas y pasaaltas, dividiendo pues, el resultado del teorema de Nyquist entre los dos componentes que nosotros tenemos, que eran 20 y 35 Hz. Diseñamos pues, el filtro con la función de Firwin y aquí simplemente estamos usando una ventana tipo Han. Ustedes pueden usar otra vez la ventana que crean más acorde, pues eso no tiene como que mucho problema. Subploteamos para poder ver los filtros y acá podemos ver los filtros obtenidos. Respuesta en magnitud, respuesta en fase, respuesta en magnitud y respuesta en fase. Esperen, yo lo hago más chiquito. De este no estoy muy segura si está todo bien. Espero que sí. Y si no, espero que ustedes encuentren el error y no lo cometan. Bueno chicos, finalmente les voy a mostrar un ejercicio sobre filtros digitales si esto lo tuvieran que hacer a mano. Porque la cosa que vimos ahorita era mediante código. Entonces dice, diseñe un filtro pasabandas con una frecuencia de 10 a 30 Hz, para ello use un pasabajas de orden 5 y un pasabaldas de orden 7, con una ventana Hamming, para datos cuya frecuencia de muestreo es de 100 Hz.
Aquí básicamente este ejercicio es sencillo porque nos dan todo. Es peor cuando no nos dan nada y nos toca a nosotros escoger el orden, escoger la ventana, escoger todo. Entonces voy a hacer este ejercicio rápido. Dice, encuentra el orden del filtro y halla los anchos de banda de transición. Primero vamos a mostrar el filtro pasabajas y luego el pasaaltas, ¿cierto? Entonces, los coeficientes vienen determinados por el orden del filtro, los cuales vienen dados por la siguiente ecuación. Entonces, el orden del filtro para el pasabajas es de 5. Entonces vamos a tener 5 coeficientes. El coeficiente de 0 siempre va a ser esta fórmula, 2pi por FCS, que es la frecuencia de corte normalizada con la frecuencia de muestreo. Esto es porque no podemos aplicar la fórmula del seno, porque como n es igual a 0, pues tendríamos una división por 0 acá. Por eso b de 0, el coeficiente 0, se utiliza esta fórmula. Ya para los otros coeficientes donde n es distinto de 0, hacemos uso de esta ecuación que se le conoce también como sin c. Entonces si le dicen sin c, ustedes ya saben que sin c es esta ecuación. Entonces, para encontrar los valores de n tenemos que tener en cuenta el orden del filtro. El orden del filtro es orden 5. Entonces, para saber entre qué valores nos va a rotar estos coeficientes, pues reemplazamos el orden del filtro. 5 menos 1 sobre 2, que esto es menos 4 medios y 4 medios. Entonces, esto nos dice que va a ir entre menos 2 y 2. Y lo que nosotros vamos a hacer es que este va a ser nuestro n, menos 2, menos 1, el 0 se usa esta fórmula y luego 1 y 2 se vuelve a usar esta fórmula. Entonces, acá nosotros podemos encontrar los valores de cuando b vale más o menos 2, más o menos 1 y 0. Algo muy curioso es que cuando vale más 2 o menos 2 es el mismo valor, es el menos 0.29. Y ustedes dirán, ay, ¿tú cómo sabes eso? Pues se los voy a mostrar. Acá yo esto lo hice en un Excel para ahorrarnos cálculos. Entonces aquí puse, ¿cuánto es la frecuencia de muestreo? Es de 100. El orden de 5 y de 7. La frecuencia de corte es de 30 y 10. La frecuencia de corte normalizada con la frecuencia de muestreo. Esto es 0.3 y 0.1. Y los valores de n. Este 0.3 sale por este valor, que es 30, que es la frecuencia de corte, perdón, la frecuencia normal sobre la frecuencia de muestreo, que es 100 Hz. Entonces es 30 sobre 100 que nos da 0.3. Y acá pues yo encontré los valores usando las fórmulas y se repiten. Miren, menos 2 me da menos 0.29 y 2 me da menos 0.29. O sea, esto lo pueden hacer en la calculadora y van a ver qué les da. Entonces, ¿cuáles son los coeficientes del filtro pasabajas? Pues son estos valores, que son menos 0,29, 0,95, 1,88 y luego vuelve y se repite. Y tenemos 5 coeficientes porque el orden del filtro es de orden 5. Ahora, para la ventana de Hamming, pues nosotros vamos a ver cómo nos da. Podemos hacer la ventana de Hamming, para eso tenemos que hacer una multiplicación punto a punto. Y eso viene dado por esta ecuación. O sea, estas son ecuaciones que ya vienen definidas. La ecuación es 0.54 menos 0.46 por el coseno de 2πn sobre m menos 1, donde m es un orden, ¿cierto? M viene definido por la expresión 0, n, m menos 1. Para nuestro caso va a variar entre m, que es 5 menos 1, 4. Entonces varía entre 0 y 4. Y simplemente reemplazamos la fórmula. Entonces acá m es 5. Y acá reemplazamos 0, 1, 2, 3 y 4. Como lo pueden ver acá. 0, 1, 2, 3 y 4. Y cuando reemplazamos la fórmula, estos son los valores. Y podemos ver otra vez lo mismo. Se repite. Esto siempre se va a repetir. Entonces acá tenemos los coeficientes de la ventana Hamming. Esto es por fórmula. Si les piden otra ventana, pues ustedes buscan cuál es la fórmula de esa ventana. Y ahora nosotros tenemos que hacer la multiplicación punto a punto, tanto de los valores del filtro pasabajas como los valores de la ventana. Entonces nosotros vamos a hacer la multiplicación de este valor para menos 2 con este valor. Y los vamos a hacer así, punto a punto. Entonces menos 0.29 con 0,08.
0,95 con 0,54. Y ustedes pueden ver que estos dos se repiten, entonces es lo mismo. Acá tenemos la multiplicación punto a punto. Y lo mismo se hace para el pasaaltas, solo que el pasaaltas es de orden 7. Entonces, al ser de mayor orden, vamos a tener más coeficientes. Pero se vuelve a aplicar la misma fórmula. Ustedes pueden ver que acá simplemente cambia 3, 2, 1. Y como esos valores se repiten, pues no hay problema. Aquí se los voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? Es que esto se guardó todo raro. Aquí está. Entonces acá tenemos los valores del filtro pasa altas, simplemente reemplazando la fórmula. Acá tenemos los valores de la multiplicación, de que nos dio los valores del filtro con la ventana Hamming. Y, ojo, cosa diferente de un filtro pasa altas y un pasa bajas, es que para el pasa altas nosotros tenemos que encontrar la respuesta al impulso, ¿cierto? Entonces, la respuesta al impulso viene definida por la expresión que el delta dirá que en 0 es 1 y cuando es diferente de 0 es 0. Entonces simplemente se hace la operación que es delta dirá que en n menos ese valor en el filtro pasa altas. Entonces, para n igual a 0, pues hacemos 0 menos el valor del filtro pasa altas en n igual a 0, que es 0,317. Acá. Ay, bueno, ahí los vamos teniendo. Luego dice 1, esto es 0 menos 0,475 para n igual 2, bla, bla, bla. Cuando estamos ya en el delta dirá que se evalúa el impulso, que es en la mitad, pues sería 1 menos 0,628. Voy a tratar de mostrar esto un poquito más amplio para que vean de dónde salen los valores. Entonces, H1, yo reemplazo la fórmula y me sale ese 0,31. Simplemente es reemplazar la fórmula con los valores que ustedes necesitan, pero recuerden que en este caso estamos evaluando la respuesta al impulso, que son estos. Estos son los que estamos evaluando. 0,317, 0,475, 0,58 y 0,62, que esos son los que nosotros evaluamos. Y ya para poder enventanar hacemos la multiplicación punto a punto. Entonces b de menos 3 por punto a punto, punto a punto, punto a punto. Esto se puede ver mejor si encuentro dónde está en ventanación. Acá tenemos los valores del filtro. Acá tenemos cómo fue que nos dio nuestra respuesta al impulso y simplemente la multiplicación punto a punto. Y estos serían los valores de la ventana. Voy a tratar de mostrárselos más chiquito, pues como para que le puedan tomar screenshot. Esto se ve mejor en el Excel, solo que no sé por qué se guardó así. Ahorita les pongo una imagen del Excel para que vean cómo se ve más organizado. Y ya para formar el filtro pasabanda, tenemos que hacer una convolución entre el filtro pasa altas y el filtro pasa bajas. ¿Cómo se hace esa convolución? Se hace por el método de mallas, que mejor dicho, de acá sí o sí me toca mostrarles el Excel. Ya se los voy a mostrar. Entonces vamos a hacer una malla, que eso es algo maluquito, pero yo lo puse con colores para que lo vean mejor. Y ya después de la malla tenemos los valores del filtro. Y para encontrar el orden del filtro, uno puede contar el número de coeficientes del filtro o de la manera indirecta, que sería encontrar los órdenes de los dos filtros con los que se construyó. Entonces, 5 más 7, que son los órdenes del filtro, me da 12. Menos 1 me da 11. Entonces, el orden del filtro pasabandas es de orden 11. Y recuerde que los filtros necesitan tener un orden impar. Pero esto se hace acorde a conveniencia. Esto lo anoté porque nos lo dijo nuestro monitor, que es un excelente monitor, by the way, para saber que lo tenemos bueno. Bien, pues los filtros tienen que tener un orden impar. Y ya para los anchos de banda de transición, nosotros tenemos una tabla, que yo en este momento no la tengo, pero John Freddy se las pasa. Cuando ustedes ven esa tabla, en la última columna se puede ver la referencia pues a la banda de transición.
Entonces simplemente se usa esta fórmula, que es el cambio en la frecuencia sobre la frecuencia de muestreo es igual a delta de F, que es el ancho de banda de transición dado por la ventana, sobre M. Y ya simplemente tienes que reemplazar para encontrar este delta de F. Ay, ya me estoy quedando sin voz. Y acá ustedes simplemente pueden ver cómo hice el reemplazo. Se les va a hacer más grandecito, para que lo puedan ver desde, sí, desde acá está bien. Y ya lo que voy a hacer es que les voy a mostrar el Excel, que es que en el Excel sí se evidencia como todo de mejor manera. Listo, acá tengo el Excel, pues como para que lo vean mejor. Entonces, tenemos la información del filtro pasaaltas y pasabajas. Tenemos los coeficientes del filtro pasabajas, que recordemos que esto se encuentra con la fórmula que vimos, que era el seno, excepto para este. Recuerden que para este es 2pi por la frecuencia de corte normalizada, ¿cierto? Pero para esto ustedes pueden ver que yo apliqué aquí la fórmula de seno. Listo. Acá tenemos la ventana Hamming, que recordemos que esto también se encuentra con fórmulas. Acá la pueden ver. Y ya simplemente para hacer la inventanación encontramos pues la multiplicación del coeficiente del pasabajas por el coeficiente de la ventana Hamming y simplemente se hace la multiplicación. Para el filtro pasa altas pues tenemos que hacer una respuesta al impulso. Entonces estos coeficientes se encuentran de la misma manera con fórmula, solo que recuerden que aquí cambia la frecuencia de corte. La ventana Hamming de la misma manera es con fórmula, esto no tiene como que mucha ciencia. Y la respuesta al impulso va a ser estos valores del impulso menos el coeficiente del filtro pasa altas. Entonces acá tenemos que recuerden que el impulso siempre es centrado. Entonces ustedes pueden aquí ver que yo tengo 0, 0, 0 y ya en todo el centro tengo el impulso y luego 0, 0, 0. Entonces acá nos dan la respuesta al impulso y ya con esa respuesta al impulso nosotros procedemos a hacer la inventanación, que es los valores del filtro pasa altas, ya con la respuesta al impulso, por el valor de la ventana Hamming. Pues siento que aquí se puede ver como un poquito mejor, se aprecia como mejor. Y se acuerdan del método de mallas que yo les había mencionado, bueno, es este. Entonces, ustedes van a poner los coeficientes del filtro pasa altas y el filtro pasa bajas y van a multiplicar punto a punto. Esto se ve mejor cuando uno forma esta malla, que ustedes pueden ver que yo la hice pues como de colorcitos porque pues eso así es muy enredado. Entonces, simplemente ponemos los valores del filtro pasa altas y del filtro pasa bajas. Entonces, estos los pongo horizontal, esto es vertical y empiezo a multiplicar este por este y me da este por este y me da y este por este y me da Así, así lo tienes que multiplicar todo. ¿Y cuáles van a ser los valores de tu filtro pasabandas? Bueno, pues acá tienes que hacer diagonal. Entonces, diagonal, 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 diagonal. Ay, se me fue este. Y así, y ustedes pueden ver que yo aquí les puse los valores de las diagonales. Este es 0.01, multiplicación de 0.03 por 0.013 me da esto, la multiplicación de la tercera diagonal, de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima, pues es un proceso muy tedioso. Por eso yo diseñé este Excel. Obviamente ustedes lo van a tener que hacer a mano y por eso, primero, tengan la calculadora en radianes y segundo, mucha paciencia, porque estas cositas pues pueden ser un poco tediosas. Y entonces sí, acá puse los valores del filtro pasa altas, como lo pueden ver, traspuesto, y acá puse los valores de ventanación del filtro pasa bajas. Recuerden que esta malla se tiene que hacer es con los valores de ventanación para que les pueda dar. Y ya, como les mencioné, pues uno para saber el orden del filtro pasabandas, pues simplemente cuenta cuántos coeficientes tuvo. Entonces acá tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 más 7, 12, menos 1, 11. Entonces, pues por este lado está bien.